En esta clase, la número 9, vamos a ver los sitios que tenemos para fotografiar más allá de las estaciones. En primer lugar vamos a hablar de los puentes y los pasos elevados. Estos nos ofrecen una vista muy privilegiada del tren, ya que podemos estar por encima de él y tomar una fotografía desde arriba, en la cual también incluiremos la parte superior del tren, además de todo el paisaje que lo rodea, ya que fotografiamos el tren y todo lo que hay detrás. Hay que tener muy en cuenta que los puentes que cruzan las vías ferroviarias son puentes de carreteras, por ejemplo carreteras como autopistas, nacionales o carreteras de campo, por lo cual deberemos de saber a qué puente vamos a ir, ya que no podremos acceder a un puente de una autovía, ya que es ilegal estar en ese sitio quietos sin ningún fin que no sea, por ejemplo, una avería del vehículo cuando estamos transitando por ellas. Por el contrario, sí que podremos utilizar carreteras de campo. Las carreteras de campo normalmente no suelen estar tan transitadas, suele pasar uno o dos coches cada cierto tiempo, y podremos estar de una forma más segura, más tranquila, más a gusto, pero nunca sin olvidarnos de que en algún momento puede pasar algún coche. Junto a los puentes hemos mencionado también los pasos elevados para peatones. Estos, por el contrario a los puentes, no suponen ningún tipo de peligro, ya que, como bien indica su nombre, son puentes para peatones. En los puentes para peatones podemos estar tranquilamente sin ningún tipo de riesgo, ya que lo único que va a pasar junto a nosotros son otros viandantes. Nosotros, en vez de cruzarlo, nos quedaremos sobre la barandilla a la espera de un tren para fotografiarlo. Este tipo de pasos también ofrecen una vista privilegiada, ya que vemos el tren desde arriba o desde un lateral tirando hacia arriba. Nunca lo veremos desde una zona tan baja como por ejemplo los encuadres a pie de vía, que vamos a ver a continuación. Vamos ahora a ver los encuadres a pie de vía. Estos son aquellos que se sitúan a la misma altura de la vía, es decir, no vamos a estar ni por debajo ni por encima, a diferencia de los puentes que vimos anteriormente. No en todas las líneas ferroviarias vamos a poder encontrar fácilmente encuadres a pie de vía, ya que hay líneas que por ejemplo están valladas, como la Barcelona-Tarragona, la línea que más frecuento yo para hacer este tipo de fotografías. Aún así, si somos un poco astutos, buscaremos agujeros o zonas donde la valla no exista para poder realizar este tipo de encuadres. Las fotografías a pie de vía a mí personalmente me encantan y cada vez las hago más. Aún así hay que ser conscientes de que se suponen un peligro, y es que si no hay valla estaremos directamente expuestos al peligro del tren. Para realizar fotografías en este tipo de encuadres deberemos de tener claro que no tenemos que acercarnos a la vía en exceso, ya que estaremos demasiado cerca del tren y podemos sufrir algún tipo de daño o directamente el maquinista puede asustarse al vernos y causar un problema. Deberemos de situarnos lo suficientemente cerca como para poder realizar la fotografía, pero lo suficientemente lejos como para estar seguros. Se pueden realizar fotografías desde muy cerca en encuadres de este tipo, pero no las vamos a realizar personalmente. Dispararemos de forma remota la cámara. En los encuadres a pie de vía podremos utilizar todo tipo de objetivos, desde objetivos largos a objetivos muy angulares. Lo iremos viendo a lo largo del curso, pero sinceramente son unos encuadres que dan para mucho. Y por último vamos a ver los paisajes. Los paisajes son todos aquellos encuadres que están situados, por ejemplo, en una montaña, desde los cuales tendremos una vista espectacular de toda la zona y además una vista privilegiada del paso del tren. Los paisajes tienen la ventaja de que nos ofrecen encuadres únicos y espectaculares de la zona donde estemos. Hay un problema, y es que si no residimos en una zona montañosa o que tenga unos bonitos paisajes como tal, no tendremos acceso a encuadres tan espectaculares. Podemos encontrar encuadres de este tipo, por ejemplo, en líneas montañosas, donde tendremos acceso a zonas altas de las montañas y podremos ver el tren perfectamente. Aún así, si no residimos en una zona donde tengamos encuadres de este tipo, siempre podemos buscar, por ejemplo, una playa que tenga cerca una vía del tren o cualquier otro tipo de paisaje que nos resulte interesante. Una de las grandes ventajas que tiene este tipo de fotografías es que normalmente si buscamos bien el encuadre vamos a obtener imágenes espectaculares. En cambio, son algo más sufridos, ya que si por ejemplo fotografiamos en una línea de montaña, tendremos que hacer varias caminatas
para poder encontrar los encuadres que deseemos. Muchas veces encontraremos carreteras que nos lleven casi hasta los encuadres, pero en el caso de que queramos innovar un poquito, tendremos que patearnos el monte campo a través. Esto conlleva un riesgo, y es que podremos sufrir caídas, tropezones o hacernos daño al andar por el monte. Pero si trabajamos bien una fotografía en un sitio de este tipo y además lo combinamos, por ejemplo, con una bonita luz, obtendremos imágenes insuperables. Siempre que vayamos a este tipo de sitios deberemos de planificar muy bien la salida, ya que dependiendo de dónde vayamos a ir podemos quedarnos incomunicados vía teléfono móvil, o puede que si nos vamos muy lejos del coche luego tengamos el riesgo de no saber volver. Esto ya son casos muy extremos, no solemos llegar a tanto, pero puede ser que pase. Hay que también tener cuidado de que no se nos caiga la noche en sitios como estos. Si estamos, por ejemplo, en una montaña que no tiene nada de luz y el acceso no es sencillo, deberemos de bajar antes de que se haga de noche, ya que no creo que seamos expertos en recorrer montañas y estamos más acostumbrados a ir por sitios más fáciles, por lo cual va a incrementarse el riesgo si se nos cae la noche en un sitio de este tipo. Hemos visto ya los principales lugares donde podremos tomar fotografías ferroviarias: las estaciones, que las vimos en la clase número 8, los puentes o los pasos elevados, los encuadres a pie de vía y los encuadres más paisajísticos. En el bloque número 5 vamos a ver cómo planificar una salida fotográfica en cada uno de estos lugares. Así que ya nos vemos en el siguiente bloque. Adiós.